Buenas noches, sus señorías. Mi nombre es Fortunata y Jacinta y aquí da lugar la primera entrega de este ciclo de entrevistas del año 2021. Recordemos que el ciclo de entrevistas del año 2020 prácticamente empezó y terminó con Daniel López, a quien tuve el honor de entrevistar en 4 ocasiones. Y entonces, bueno, pues este año posiblemente el invitado estrella sea Iván Vélez, a juzgar, y esperen ustedes un momento, por la cantidad de material interesantísimo que Iván Vélez ha publicado a lo largo de los últimos años, y todo esto sin contar con los numerosos artículos que escribe en distintos medios y soportes. Creo que ya tenemos a Iván del otro lado de la pantalla. Buenas noches, Iván Vélez, ¿cómo estás? Buenas noches, Paloma, pues encantado de estar en tu canal. Un honor, la verdad. Una cosa que tengo curiosidad, ¿estás amorosamente arropado por el calor de una chimenea o no? Estaba esta mañana, pero me he venido a la capital de España. Ah. Estoy amorosamente caliente por el suelo radiante que tengo aquí, que es un sistema más técnico, pero menos ancestral que el fuego, digamos. O sea que el percance que has tenido con el coche, no voy a dar más detalles por esto de respetar la intimidad, era de camino a Madrid. Era de camino a Madrid, sí. Ah, vale. Pequeñas problemillas con la nieve, solventados. Solucionado. Yo creo que Iván, muchos de los seguidores del canal ya lo conocen. Diré muy escuetamente que es arquitecto, y lo que más me interesa a mí y es que es investigador asociado de la Fundación Gustavo Bueno, por tanto es colega de sistema. Los dos hemos tomado partido por el sistema del materialismo filosófico iniciado por Gustavo Bueno. Lo que pasa que yo llevo pues apenas 2 años y medio. ¿Y tú, Iván? Yo, que no he pisado en mi vida un aula de filosofía, salvo de visita, creo, alguna vez he podido estar, veo a Gustavo Bueno en la televisión, me acuerdo perfectamente, de un programa nocturno, que yo siempre soy un poquillo noctámbulo o nochero, como dicen los argentinos, y recuerdo que me impresionó muchísimo. En COU era una cosa que se hacía antes, ahora ya no se hace. Sí que tuve yo un profesor que había sido alumno de él. Me acuerdo del nombre, Francisco Javier Iribarnegaray, todo junto. Y recuerdo que él nos habló de la metafísica presocrática, pero eran contactos, nada, con ninguna o casi ninguna incidencia, ¿no? Y ya es cuando entro en la universidad, pues en esas tertulias, en esos ratos tan largos que pasa uno en esos edificios, y más en el de arquitectura, que había tiempo para todo, con prácticas de todo tipo y bueno, un montón de horas allí de dibujo y tal, pues coincidí con una serie de personas que habían oído a Bueno también un poquito, nos empezó a llamar la atención, y para mí efectivamente fue una verdadera conmoción. La palabra es una conmoción, cambió mi visión del mundo totalmente. Yo tengo que decir que todo lo que he hecho por escrito, me refiero, a todas mis charlas, a todo, tienen la impronta del materialismo filosófico, y si no lo hago mejor es porque no seré mejor alumno de lo que me gustaría ser, o mejor conocedor, pero yo el magisterio de Bueno lo reconozco, pongo las cartas boca arriba siempre en ese sentido. Recomiendo a todo el mundo que lea Bueno, porque además encima es un autor español que escribe en español, es que las facilidades son enormes. La labor que ha hecho la Fundación, tanto en cuanto a en lo que respecta a las publicaciones por escrito, como la parte audiovisual, es verdaderamente impresionante. El proyecto de Filosofía en Español es un monumento, y Forja es un proyecto maravilloso, y yo te tengo que felicitar y casi recordarte aquella conversación que tuvimos precisamente en la ciudad natal de Bueno, en Santo Domingo de la Calzada, en el Hotel Corregidor, antes de que arrancaras con esto, y la verdad que me encanta, ¿no?, lo que has hecho. Sí, porque tengo que desvelar que efectivamente fue el verano de 2018, en los encuentros de filosofía de Santo Domingo de la Calzada. Yo iba tímida, no conocía a nadie,
De hecho, me llevé como a una compañera para que me asistiera en mis momentos de máxima timidez. Y recuerdo que tú fuiste uno de los primeros depositarios, junto con Carlos Madrid y unas horas más tarde Gustavo Bueno Sánchez, de la primera prueba de lo que luego se convertiría en el primer capítulo del canal de Fortunata y Jacinta, que en aquel momento eran capitulitos de 6 minutos con un personaje histriónico, que luego, bueno, pues ese personaje se ha ido apaciguando y centrando más en los análisis filosóficos, sobre todo en cuestiones de política y de historia de España. Entonces, bueno, pues reconocerte públicamente, primero el aliento que en ese momento me diste. No, y tengo que decir una cosa, que yo me acuerdo perfectamente de aquella conversación con Carlos y conmigo en un vestibulito del Hotel Corregidor, que estabas, y nosotros dijimos, no, tira para adelante, pero vaya por delante también, que todo el mérito es tuyo. O sea, decir tira para adelante es no decir nada. Aquí el mérito es tuyo y además la evolución de tus programas es maravillosa. Y te agradezco también, por cierto, antes de que se me olvide, antes de ya pasar a meternos en harina, cuando te llamé para hablar en Madrid, en una charla de Fundación de NAES, de un tema muy complicado. Lo digo porque yo también he sido víctima un poco de esos ambientes creativos o plásticos, o como quieras llamarlo, por mi condición de estudiante de arquitectura. Y esa charla que está ahí en internet es maravillosa porque demuestra bueno, en qué ambiente se mueven muchas de las corrientes ideológicas dominantes en la actualidad. Así que bueno, y con esto ya lo dejamos para arrancar. Yo tenía muchas ganas de esta conversación contigo porque se da una paradoja en el canal de Fortunata y Jacinta, y es una confesión que yo también hice en esa conferencia de DENAES, y es que cuando yo decido colgar los pinceles, porque ya saben ustedes que me he dedicado profesionalmente a las artes plásticas, especialidad en pintura durante 25 años, decido colgar los pinceles a partir de esas jornadas en torno al 1 de octubre de 2017, en el que yo estoy viendo a través de la pantalla de una televisión, haciendo zapping por medios nacionales e internacionales, asistiendo al delirio que está teniendo lugar en Cataluña con ese golpe al Estado, envuelto en una estética muy atractiva para lo que yo entonces llamaba las izquierdas. Y yo me recuerdo a mí misma imprecando a la televisión diciendo, esto lo van a apoyar nuestras izquierdas. Yo todavía no había tomado contacto con Gustavo Bueno y yo decía todavía nuestras izquierdas, no sabía nada de las generaciones de izquierdas, las modulaciones de la derecha. Entonces, la paradoja es que siendo ese el motivo que a mí me lleva a colgar los pinceles para preparar un canal de defensa de España y de defensa de la hispanidad de una forma fundamentada a través de un sistema que es el del materialismo filosófico, no he dedicado todavía, Iván, ningún capítulo de forma concreta al análisis ideológico político de los separatismos. O sea, no hay ningún programa que se rotule génesis y desarrollo del nacionalismo catalán o génesis y desarrollo del... Entonces me interesaba mucho esta conversación contigo a través de este libro. De momento vamos al hueso de la cuestión que hoy nos convoca, que es nuestro hombre en la CIA. Y yo te voy a pedir, Iván, hacer un primer planteamiento, un planteamiento muy general de la cuestión, simplemente para que el espectador se pueda muy rápidamente situar y luego ya sacamos la lupa y vamos viendo detalles. Pero bueno, yo te hago una entradilla, tú me completas brevemente, y porque yo tengo una guía, yo tengo aquí una guía, pero nos la podemos saltar. Vamos a ver, tenemos una institución más o menos estudiada, más o menos conocida, que se llama el Congreso por la Libertad de la Cultura. Y en particular el núcleo de tu investigación se ha centrado en algunas de las actividades o las actividades esenciales del grupo de intelectuales, nos encanta esa palabra, ¿verdad? El grupo de intelectuales que conformaron el Comité Español de dicho Congreso por la Libertad de la Cultura. Bueno, el Congreso por la Libertad de la Cultura es una reacción, nos tenemos que situar en la posguerra, en la Guerra Fría, de hecho, en la Guerra Fría. Y con una Europa devastada
precisamente porque es el escenario de la guerra, y con ya un mundo del cual ha sido aniquilado casi en su totalidad, aunque podríamos decir que es reconfigurado, reasimilado. Me estoy refiriendo al nazismo, porque muchos fueron blanqueados, palabra muy de moda ahora, ¿no? Pero bueno, los dos bloques así más nítidos son el bloque soviético y el bloque norteamericano, que coyunturalmente habían coincidido, pero que enseguida se distancian. ¿Qué ocurre? Pues que la Guerra Fría, aparte de estar dominada, y recomiendo el artículo de Bueno en el que analiza la obra de uno de los personajes que sale en el libro, por cierto, Luis Martín Santos, Tiempo de Silencio. Ese tiempo de silencio, que lo es por la atmósfera cargada de neutrones, por decirlo metafóricamente, pues ahí se desarrolla una pugna entre dos bloques, estos que acabamos de decir, que es de carácter militar, aunque sea con ese equilibrio de misiles que no se acaban de lanzar o que se lanzan como probaturas, está la amenaza latente, pero hay otras vertientes de esa pugna, como son pues, la guerra económica, la guerra científica, la carrera por ir al espacio, y está, entre otras, la guerra cultural. La guerra cultural, que ahora está muy de moda, hay que dar la batalla cultural, se dice. Bueno, pues claro que hay que darla, y es que siempre se ha dado. Es decir, cuando uno habla de leyenda negra, en realidad está hablando más o menos también de estas cosas, ¿no? En cierto modo. Y lo que se desarrolla es una ofensiva cuya iniciativa la toma la Unión Soviética, de exportar las bondades del mundo soviético. ¿Cómo se hace eso? Pues nada menos que con un acto multitudinario en Nueva York, en el corazón del otro imperio, ¿no? En el Waldorf Astoria, y perdonar la pronunciación tan catastrófica mía. ¿Cómo reaccionan los Estados Unidos? Pues dando un contragolpe en Alemania, en Berlín, que es donde, digamos, ahí confluyen todas las fuerzas, e implantando una cosa llamada Congreso por la Libertad de la Cultura, cuyas siglas ya nos dicen mucho, libertad y cultura, el mundo libre frente al mundo, digamos, mecanicista de la Unión Soviética. Además, tú que eres pintora, que habrás estudiado el arte figurativo soviético, que tuvo además una dimensión mexicana muy interesante con los muralistas, todos sabemos que el expresionismo abstracto, fíjate, el realismo soviético es uno de los ejemplos de lucha con los pinceles. El caso de Jackson Pollock, por ejemplo, que ya hemos analizado más de una ocasión. El arte tampoco es inocente, tampoco, como bien sabes. Los pintores siempre han tenido un mecenas, y el mecenas quiere una cosa y no otra. De hecho, en el caso de los Rockefeller, le dijeron a Diego Rivera que el mural aquel donde salían los líderes comunistas, eso no valía, eso no querían. Es decir, que este congreso incorpora la palabra libertad, que tiene luego esas modulaciones, que tiene también que ver con el realismo mágico, ¿te das cuenta, no? Este mundo imaginativo, teóricamente libre, expresionista, individualista frente al mecanicismo, etc. Claro, en realidad lo que se quiere es frenar la exportación del modelo soviético, que llevaba en su seno la idea de estado de bienestar. Y bueno, y todas estas cuestiones a las que habría que responder, nos traeríamos horas y horas y horas. Bueno, en definitiva, lo que se hace es una organización financiada por una serie de fundaciones, la Fundación Ford, singularmente, la Fairfield, en fin, alguna que otra. Hay muchos libros, yo qué sé, de Stoner Saunders, por ejemplo, que lo cuenta. Y lo que se hacen son una especie de células nacionales en aquellos países en los cuales se pretendía establecer un dique anticomunista. Palabra, por cierto, también muy sujeta a modulaciones. Estamos hablando de luchar sobre todo contra el mundo estalinista. Vamos a llamarlo antiestalinista, si se quiere, ¿no? Para evitar esta polisemia tan liosa. Pero bueno, o comunistas, yo creo que se nos entiende al hablar, ¿no? Por eso, pues hay comités nacionales en Argentina, del cual participa Borges, por ejemplo, en Hispanoamérica, que es una tierra siempre en pugna, codiciada por los imperios. En su momento, Estados Unidos hace esto, hace cosas como la que ya has analizado una vez, del proyecto este del evangelismo, Instituto Lingüístico de Verano. Ahora está China intentando entrar, por ejemplo. Bueno, pues es lógico, ¿no? Bueno, pues tenemos comités en Hispanoamérica y tenemos comités en la Europa occidental, que no ha caído en las manos soviéticas. Y en el caso de España hay mucho interés porque la oposición mayoritaria es el Partido Comunista, no lo olvidemos, ¿no? Y en España hay
implantado un régimen llamado franquista, con toda la complejidad que tiene este régimen, porque ahí me parece a mí que se hacen unos análisis de brocha gorda completos y pensando que el franquismo es lo mismo en el año 42 que en el año 68, por ejemplo, no tiene nada que, bueno, no es que no tenga nada que ver, pero hay unos desarrollos, unas pugnas internas, hay unas familias enfrentadas a otras dentro del seno del franquismo. Entonces España es un país interesante para Norteamérica, para los norteamericanos, porque no siendo una democracia, que es, digamos, el modus operandi imperialista norteamericano, sí que es netamente anticomunista. Eso es indiscutible. Entonces, es un objeto, además, codiciado desde los dos lados, del lado soviético y desde el lado norteamericano, que es el que yo más o menos he trabajado. Y ellos yo creo que se dan cuenta, como es lógico, que es un régimen que, entre otras cosas, por su vinculación con la figura que le da nombre, tiene fecha de caducidad y hay que buscar unas alternativas. No sé si me estoy enrollando mucho, yo sigo, ¿eh? Bueno, era una entradilla, pero ya me estás haciendo el guión. Yo estoy callada. Bueno, pues como es una entradilla, vamos a dejarlo aquí. Es decir, los Estados Unidos les llama mucho la atención España y deciden actuar. Vale. En 1935 la Unión Soviética, porque claro, son dos modelos que comparten muchas cosas. Los dos pretenden ser universales, por ejemplo, en particular el comunismo como idea aureolada necesita expandirse por todo el globo para hacerse efectivo. Entonces, bueno, pues parte de esa propaganda, de esa ideología, de esos planes y programas de su propio ortograma imperialista, pues necesita ser difundido. Vamos a ver si no me equivoco. En 1935 la Unión Soviética ya ha lanzado el Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura, ¿verdad? Sí, sí. Son precedentes, sí. Ya has hablado un poco de la libertad, claro, la libertad del bloque capitalista Estados Unidos frente, se supone, a una cultura intervenida por el Estado soviético, que entonces ya no sería libre porque es una cultura dictada. Entonces ahí está ya la idea de la libertad como idea fuerza funcionando, y el mito de la cultura. Sí, yo creo que es porque se ha producido ya ese paso que analiza Bueno en su libro de ese mismo nombre, El mito de la cultura, el paso de unas sociedades que elevan a los hombres en tanto en cuanto están envueltas en instituciones religiosas. Estamos hablando de la gracia, sí, frente a los desgraciados, pues hasta en el lenguaje coloquial está incorporado. Una vez que decaen, entre comillas lo decaen, también hay que matizarlo, ¿no? No es que las iglesias siguen funcionando. De hecho, la Iglesia Católica ahora tiene un papa muy admirado por Podemos. El partido Podemos es un partido papista, ¿verdad? Es un partido papista. Pueden recibir el mismo calificativo que los españoles del siglo XVI o XVII, ¿no? Y bueno, el mito de la cultura pues también tiene esa especie de poder elevante sobre aquel que está tocado por él mismo. Es decir, que parece como que va a una exposición o tiene un reconocimiento mediático debido a escribir una novela, a pintar un cuadro, a hacer una película, parece que se eleva sobre el resto de mortales y vulgares ciudadanos que le envuelven, ¿no? Y no olvidemos que Estados Unidos, cuya gran industria es el cine, una de las mismas, se da cuenta enseguida, y durante los conflictos bélicos así es, hay que ver Charles Chaplin cómo se involucra incluso en todo este proceso durante la Segunda Guerra Mundial, cómo son armas ideológicas potentísimas. Ello por no hablar del precedente, de la fuerza que tiene el periodismo en el conflicto hispano-cubano, con la prensa al servicio de la construcción de incluso un casus belli. Es decir, que en el siglo XX y ya a mediados, como estamos hablando, o de años 30 o por ahí, todas las potencias son conscientes de que la vía cultural es verdaderamente importante. Bueno, pues entonces, para seguir situándonos, una de las líneas que necesita propagar Estados Unidos, que ya se ha convertido en potencia industrial, política, financiera, militar después de la Segunda Guerra Mundial, porque, por cierto, es muy curioso, tú inicias el libro hablando precisamente de esa dialéctica tan interesante de Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética es aliada de Estados Unidos.
Pero bueno, pues se utiliza como imagen icónica las bombas atómicas como el fin de la contienda, opacando ya intencionadamente, a través de la propaganda posterior, el hecho de las grandes victorias militares en el frente occidental por parte de la Unión Soviética, que son los que entran en Berlín. Entonces, claro, claro. Sí. ha desaparecido, digamos, de alguna manera el enemigo común de esta alianza y entonces ya aparece, bueno, pues en la Guerra Fría y junto con ella lo que se llamó la Guerra Fría cultural, que es lo que estamos ahora tratando. Es como darse codazos a ver quién tiene la imagen representativa del final. Frente a la imagen de las fotografías de las nubes hongo, Hiroshima y Nagasaki, hay que poner otra imagen absolutamente un icono, vamos, la toma del Reichstag, ¿no? Y ese tipo de fotos, además, bueno, la famosa foto con los supuestos 2 relojes, bueno, anécdotas al margen. Claro, ahí ya hay una especie de lucha por tener la imagen, digamos, que atraiga sobre cada potencia el mérito de la victoria, ¿no? Estados Unidos intentando implantar, tal y como tú ya nos has avanzado, pues una serie de democracias homologadas con la estadounidense que de alguna manera se tienen que enfrentar a las democracias, digamos, populares, por llamarlas de alguna manera, o de partido único del bloque comunista. Y estas democracias homologadas con la estadounidense, que siempre están vinculadas, tal y como nosotros decimos desde el materialismo filosófico, a un mercado pletórico de bienes y servicios. Tú también te has anticipado ya, porque yo aquí te quería preguntar, dentro de este escenario geopolítico, la dificultad o la anomalía precisamente de España. Bueno, el franquismo, ya con todos los matices, el franquismo, que nunca puede ser entendido como un bloque monolítico y estático. De hecho, ahora nos vas a empezar a contar la cantidad de familias ideológicas que se mueven allí, a veces enfrentadas entre sí. Bueno, ahora ya entramos de lleno. Precisamente el franquismo tenía interés, por lo que tú has dicho, porque era netamente anticomunista, pero luego tenía el problema de que no era una democracia. Entonces a Estados Unidos ahí le interesa mucho penetrar en esta sociedad española, ir acaparando intelectuales. Yo es que siempre me encanta hacer esto. Los nuevos impostores, que llamaba Gustavo Bueno. Y que tenían en común dos elementos, que era ser tan anticomunistas como antifranquistas. Vamos a empezar por el principio. ¿Quién es nuestro hombre en la CIA? Bueno, esa es una pregunta. Voy a desvelar que el título Nuestro hombre en la CIA no se lo pongo yo. Yo le puse el subtítulo, pero es que yo pongo títulos poco comerciales, según me dicen. Entonces, vamos a ver, Nuestro hombre en la CIA, pues es un juego ahí. Nuestro hombre en la CIA pudiera ser Dionisio Ridruejo, podría ser. Pero podría ser también pues, Julián Marías, por increíble que parezca, ¿verdad? Y podrían ser algunos otros. Es decir, también podría ser José Luis López Aranguren. Es decir, en realidad nuestro hombre, o podría ser... Tierno Galván. Bueno, Tierno Galván. Es decir, nuestro hombre en la CIA son en parte todos. ¿Por qué son todos? Pues porque la cuestión es la que tú dices, ¿no? Es un país que es claramente anticomunista, además con una retórica constante anticomunista. No hay una democracia homologable a la norteamericana, pero tiene que decantarse hacia algún lado, evidentemente. No puede ser un país completamente aislado de lo que pasa en el mundo. Entonces, hay como una pugna sorda al principio, aunque se hace cada vez más evidente por el lado norteamericano. Estoy pensando pues, en la implantación de bases. Por eso decía que la Guerra Fría es en muchos terrenos, ¿no? En el terreno bancario, pues la incorporación a las estructuras capitalistas plenas por parte de España se realiza. La implantación de bases americanas ya es una cosa clarísima, siguen ahí, de hecho, siguen ahí. Es decir, que esos vínculos están establecidos desde hace ya muchas décadas. Y luego, pues, en cuanto a cómo desarrollarse políticamente a la muerte de Franco o cuando Franco abandonara el poder, pues yo creo que los americanos se dan cuenta enseguida de algo que ya señaló Bueno en su momento. Y es que, digamos que el periodo de acumulación capitalista lo realiza Franco. Esto es una cosa que puede sorprender a muchos, pero
se ve claramente cómo los americanos se dan cuenta de que puede acabar cristalizando como una democracia o partitocracia, como queramos llamarla, pero hay que hacer unas transformaciones. Y son unas transformaciones, también voy a poner aquí sobre la mesa otra tesis de Bueno, realizadas como una suerte de socialismo de derechas. Exacto. Y eso es un poco lo que podría definir al franquismo y lo que probablemente los analistas norteamericanos captan y se dan cuenta de que esta sociedad, por muchos motivos, entre ellos el recuerdo de una guerra muy dura, y después de haber superado los momentos más críticos, los de la llamada autarquía y el aislamiento, pues los americanos se dan cuenta que no pueden tener esto abandonado porque si no acabará cayendo en la órbita soviética. El Partido Comunista, insisto, es la verdadera oposición. Está hasta la operación del Maquis, que es fallida, pero que además demuestra probablemente que el análisis hecho desde el bando soviético es más impreciso. Y que lo que va ganando posiciones son los atractivos del mundo capitalista, mercantilista, y no hay más que ver popularmente, si uno echa la vista atrás, si le preguntamos a nuestras madres que dónde les gustaba ir a tomar café, por ejemplo, en el caso de la mía, pues te diría que a la Gran Vía a tomar café en Nebraska y luego ir a ver una película al cine de una producción norteamericana. Sociológicamente estas cosas dan muchas pistas y es pues porque España estaba preparada probablemente, yo siempre pongo el mismo ejemplo, yo creo que para un hombre de los años 30, un español, al margen de si no estaba absolutamente politizado, era más fácil entender una geografía de un santo o la patrona de no sé qué pueblo que la idea del hombre politécnico soviético. Es decir, que aquí se dan unas condiciones pues, que probablemente son más propicias a caer en la órbita norteamericana o capitalista que en la órbita soviética, que además probablemente se desarrolla así por las condiciones de partida de aquellas tierras, ¿no? Entonces, Estados Unidos lo que hace es preparar una alternativa a la finalización del franquismo. ¿Y cómo lo hace? Pues con gente pues que de algún modo es contestataria con respecto al régimen y por eso se fija en personajes pues como por ejemplo Dionisio Ridruejo, un señor que está en el aparato propagandístico, además cultural, nunca mejor dicho, porque Falange yo pienso que Falange, aparte de muchas cosas, es también un movimiento casi esteticista en muchos aspectos, ¿no? Nuestro hombre en la CIA podría ser Ridruejo en el sentido de que es un hombre que está, ya digo, a cargo de ambientes propagandístico-culturales, que ya se ha distanciado además del régimen y entonces pues puede ser una de las vías. Evidentemente los americanos no ponían todos los huevos en la misma cesta, pero la cesta que estamos tocando en este programa es esta y Ridruejo, digamos, es el mascarón de prueba político que eligen. Eligen también a Julián Marías, que es un discípulo aventajado de Ortega. Y esto tiene explicación, porque lo que pretenden, no sé si me adelanto a alguna de tus preguntas, es los Estados Unidos lo que pretenden es construir unos Estados Unidos europeos de corte federal. Lo que acaba ocurriendo, ya decimos un poco el final, es que la lectura se hace en clave interna. Los elementos catalanes querrán una federación una de cuyas partes sea Cataluña, los gallegos Galicia, etcétera, etcétera. Y y te adelanto una de mis conclusiones, ¿no? Más allá de lo que uno se pueda escandalizar leyendo esos papeles, esos cheques, lo cierto es que no cae España, por supuesto, en la órbita soviética, pero sí que cae de una manera muy discutible en Europa por la asunción del mito de Europa, sobre todo me refiero a eso, y se asume la idea del federalismo en clave interna, que creo que es uno de los grandes peligros que corre la nación española. Y eso es debido ideológicamente a grupos como este que estamos trabajando. Sí, de hecho, podríamos resumir que dos de las ideas fuerza que se extraen de las actividades de este comité, que sobre todo están engarzadas en torno al mundo de las editoriales, la publicación de libros, de artículos, hay muchos escritores, hay filósofos, bueno, hay un poco de todo. Y una de las actividades que luego ya entramos un poco más de lleno son los coloquios, los famosos coloquios Cataluña-Castilla, que ya el propio título encierra en sí misma la ideología. Porque no hemos desvelado todavía un gran detalle de todo este conglomerado de cosas y de acontecimientos, es que aparentemente ese Congreso por la Libertad de la Cultura estaba financiada por estas instituciones intermedias como la Fundación Ford,
En 1966 salta la noticia a través del New York Times de que realmente lo que hay por detrás es la CIA, con unos planes y programas imperialistas a largo plazo, como dices tú. A ver qué hacemos con España. Geoestratégicamente es muy interesante, hay que estar ahí trabajando ese terreno, a ver qué pasa ahí ideológicamente para cuando muera Franco. Entonces tenemos a Pablo Martí Zaro, que es un señor que desde el principio, si no he entendido mal, ejerce como secretario de este comité español y además es un personaje metódico. Y bueno, se hace con un archivo muy interesante, muy completo de material de las actividades de este comité durante todos esos años. Ese material en el año 2012 es depositado por la familia de Martí Zaro, nada más y nada menos que en la Fundación Pablo Iglesias, la fundación del fundador del PSOE, vamos. Prácticamente unos días después, tú tienes acceso con el permiso de la familia Martí Zaro para acceder a esos documentos y ahí empieza tu labor de investigación con cierta sorpresa y con mucho trabajo también por delante porque está sin clasificar y sin describir. Bueno, reconstruimos un poco el proceso. A mí me pone sobre la pista de Martí Zaro Gustavo Bueno Sánchez, porque él estaba, si mal no recuerdo, trabajando sobre Muguerza y le aparecen unos vínculos con este comité, esta cosa tan extraña. Entonces él contacta con la familia y al estar yo en Madrid, pues digamos que me pasa los trastos de investigar y lo que hago yo es entrar en contacto con Elena Martí Zaro, que me ha ayudado mucho, me ha dado muchísimas facilidades. Es pintora, por cierto, es colega tuya. Si es que bueno, pintor se es siempre, ¿no? Como los toreros. Sí, es verdad, es verdad. Entonces, ella lo que me dice es que me vaya a la Fundación Pablo Iglesias, ahí está depositado en un montón de cajas y está un poco, bueno, pues un poquito revuelto aquello, un poco desordenado. Es una documentación que había entregado en su momento la segunda mujer de Pablo Martí Zaro, que era francesa, a la cual yo entrevisté en la cafetería Ontanares de Avenida de América en Madrid. Y me dio algunas claves y en la Fundación Pablo Iglesias está ahí todo ese material, me dejaron consultarlo perfectamente, un montón de cajas, no sé si eran 32 cajas, no me acuerdo ahora mismo de la cantidad, muchas, y lo que me pongo es a trabajar, a intentar organizar todo aquel a luz de información y hay que agradecerle a Pablo Martí Zaro ser un secretario metodiquísimo hasta el punto de guardarlo todo. Había hasta billetes de avión, una cosa tremenda, ¿no? Pablo Martí Zaro también es un personaje interesantísimo, es un señor con una vida apasionante, vinculado al mundo del teatro, con cierto éxito, recibiendo premios y se movía en los círculos culturales madrileños, Café Gijón, Ateneo, y acaba siendo la persona a través de cuyos ojos, digamos, es como yo he visto todo lo que ocurre ahí, porque claro, él levantaba acta de todo, pero no era un gris secretario, él también redactaba informes, algunos de ellos muy interesantes, algunos lo tengo incorporado en los años 60, cuando él describe las familias ideológicas, creo que hace una radiografía bastante interesante. Tengo que decir una cosa, Pablo Martí Zaro estaba vinculado a la congregación de San Luis Gonzaga, los Luises, jesuitas. Tenía relación epistolar con el padre Llanos, que ya sabemos que luego obró esa transformación obrerista, valga la redundancia. Y fíjate que yo, según avanzaba el libro, me di cuenta de la enorme huella jesuítica que tiene todo este colectivo. Es verdaderamente curioso. Y su antifranquismo, fíjate, me da la sensación de que es una especie de relectura casi del padre Mariana en cuanto a acabar con una especie de tirano que en este caso podría ser Franco, por dejar ahí una punta, una intuición. Y desde luego ya te digo, la pátina jesuítica casi retrospectivamente la vi todavía más clara. Fíjate que la Compañía de Jesús ha sufrido en sus carnes, ha sido víctima en gran medida de la propia estructura que han respaldado. Una España pues con sus lenguas vernáculas, encapsulando territorios y claro, ahora que hay muy pocas vocaciones, pues están ellos mismos con fronteras internas. Esto ya lo analicé yo en un artículo hace tiempo y creo que es digno de que en el pecado llevaban la penitencia, por decirlo en palabras así coloquiales. Bueno, pues Martí Zaro, ya digo, es un personaje importantísimo, un hombre que habla perfectamente francés,
que viaja constantemente a Francia, donde estaba la sede y estaban los responsables para las cosas de España del Congreso por la Libertad de la Cultura, singularmente en la figura de un poeta francés católico llamado Pierre Emmanuel. Efectivamente, otra vez el elemento religioso. Siempre. Sí, que luego va a estar también muy presente en todo este asunto. Bueno, ya estaba muy presente, en una impronta muy importante en el asunto de nuestros queridos separatismos, ¿verdad? Sí, hombre, por supuestísimo. Es que está siempre ahí, es parte del problema, sin lugar a dudas. Eso sin lugar a dudas, aquí me lanzo un poco a la piscina y es un poco el miedo al Estado liberal, pues por parte de la Iglesia, con ciertos motivos. No podemos Yo también lo he negar, notado, sí. Han sufrido en sus carnes pues desamortizaciones, persecuciones. Bueno, pues es una forma de mantener algunas esencias. Lo que pasa que los planes de la Iglesia, cuyo horizonte es otro que el de la política, a veces se enfrentan con los planes meramente políticos. Vamos a ver, España, franquismo, aislamiento, pero estos personajes viajaban. Es decir, ¿hasta qué punto el régimen, digamos, la parte más oficial, los sectores más oficiales del régimen tenían conocimiento, consentían y toleraban las actividades que se estaban gestando en este Comité Español a través de esta institución del Congreso? Pues yo creo que la tenían y volvería otra vez a la clave religiosa. A ver, el movimiento que hay de reuniones celebradas bajo el común denominador católico, bajo la etiqueta católico, se mueven muchos grupos enfrentados entre sí, aunque compartan esa fe, si se quiere hablar así. O sea, es una caricatura lo de la España completamente cerrada. Yo, al menos viendo esta documentación, no se sostiene. Hay muchas visitas a España, hay muchas salidas a Europa. Hay también, hablando de la cultura, hay también con la excusa de la celebración de aniversarios y de reuniones poéticas, que era una forma de crítica velada en algunos casos, agarrados a la mejora, hay llegada, hay intercambio. Es decir, España no estaba tan aislada como puede parecernos, al menos en los años 50 yo ahí creo que doy los datos suficientes para darnos cuenta de que no. Por otra parte, a tu pregunta, ¿sabía el régimen de la reunión de esta gente? Bueno, que vayan a los periódicos. Están anunciados en La Vanguardia y en el ABC muchos de estos encuentros, incluso en el extranjero, Lourmarin, Copenhague. Es decir, que incluso la llegada, el desembarco del Congreso por la Libertad de la Cultura, pues sí, en pequeñitos espacios, pero aparece. Es decir, que si aparece en la prensa, evidentemente el régimen tenía que ser conocedor. Y es coherente porque si tú estás, hablo de las instancias oficiales, intentando establecer relaciones diplomáticas, intentando llegar a acuerdos económicos, intentando que aunque el plan Marshall haya pasado de largo, como pasa en la película de Berlanga, quede algo de vínculos, pues tienes que transigir con actividades que son pues encuentros poéticos, encuentros de discusión. Hay muchos personajes, tu libro desde luego no vamos a consumir ahora todo el contenido porque es extraordinariamente rico en nombres de personajes, de instituciones, fechas, aportas también mucha documentación, también el sitio de filosofía.org ha ido subiendo poco a poco materiales. Hiciste muchas entrevistas durante estos años de investigación que también están disponibles. Entonces, bueno, vamos a dejar una parte para que los propios espectadores pues se deleiten con la lectura de todos estos detalles y vayan ellos mismos también reconstruyendo pues con la lectura de las cartas, que recoges muchas cartas y muchos fragmentos de actas de esas reuniones. Voy a leer simplemente un par de líneas de personajes vinculados a este comité español, por ejemplo, Laín Entralgo, ya hemos hablado de Aranguren, Javier Marías, Buero Vallejo, Tierno Galván, Dionisio Ridruejo, Josep Benet, José Luis San Pedro, Castellet. Pero bueno, quiero decir todos estos personajes. Ahora vamos a entrar en los coloquios Cataluña-Castilla, que me interesa mucho. Ya vamos cerrando, si quieres, la conversación. Todos estos personajes, figuras, señeras que todo el mundo conoce ahora mismo
en España y que configuran la ideología o el sistema de ideologías que desemboca directamente con la llamada transición española, con toda la cuestión de la estructura de las propias comunidades autónomas. Se está gestando en estas reuniones, o sea, terminología que ahora mismo tenemos perfectamente asumida como comunidades diferenciadas. La cuestión de la lengua, el hecho diferencial viene de un poquito antes, pero aquí se amplifica, nación catalana, etnia, federalismo, por supuesto, comunidades diferenciadas, ya lo he dicho, todo esto se está gestando hace 60 años. Vamos a ver, es que esta gente, sobre todo digamos el personaje más político, Ridruejo, y el propio Faro, se les hace larga la carrera. Digamos, llegan ya un poco mayores al fin de... O sea, Franco les sobrevive. Y ya están un poco desgastados en el terreno político, pero ideológicamente, que es la cuestión más fundamental, muchos de los que están en el libro son los verdaderos ideólogos del panorama político actual, de la España actual. Es decir, tú has dicho ya un montón de expresiones, comunidades diferenciadas, balanzas fiscales, año 65, Toledo. Eso es esencial. Es decir, que esto nos parece que es una reclamación de antes de ayer, bueno, de antes de ayer, no, tiene pues casi 6 décadas, todo este tipo de problemas. Y luego la propia configuración de los encuentros, Cataluña-Castilla, como dos bloques equiparables. Luego es cierto que se van abriendo a otra diversidad, pero desde luego el bloque es inicial. ¿Quién está allí? Félix Millet, padre del famoso señor este que ha metido la mano en alguna caja, ¿no? Entonces, está Pujol también en el último tramo intentando que les dé dinero para seguir. Es decir, aquí están todos los ideólogos. Aranguren es el referente de la ética socialdemócrata, todos lo hemos conocido. Julián Marías, ha dicho Javier, por cierto, pero Julián Marías, pues está... No. Sí, un pequeño lapsus. Julián Marías es un nombre absolutamente hoy reconocidísimo. Cierto es que Julián Marías sí que hizo autocrítica, pero él está presente en esas jornadas en las cuales también se hablaba de autodeterminación, acuérdate. En fin, se hablaba de todo lo que parece que ha arrancado hace 4 días con Puigdemont y sus precedentes, y Arturo Mas y compañía. Todos los problemas que ahora estamos sufriendo están ahí, y la idea de comunidades diferenciadas, en fin, la cuestión de la lengua, como bien has dicho, que es curiosísimo porque el propio Josep Benet se rasgaba las vestiduras por los daños psicológicos que iba a sufrir un niño de familia catalanoparlante si le daban la enseñanza en español. Bueno, ahora resulta que eso no ocurre, al contrario. En fin, son parte, no digo todos, de los mayores ideólogos que han hecho que frague digamos, el mecanismo ideológico de gran parte de los españoles, ¿no? con el sistema autonómico y sobre todo con la idea del federalismo, que tiene ese prestigio enorme, cuando en realidad en España todos los proyectos federales lo que llevan en su seno es, como mínimo, un modelo confederal y, desde luego, una idea de balcanización absolutamente nítida. La oculten o no. O sea, ahora decía Salvador Illa que el PSC sigue siendo lo que era siempre. Bueno, pues ya lo sabemos, y precisamente responde a este tipo de pulsos ideológicos ya establecidos hace 60 años. Entonces, bueno, pues de aquellos polvos estos lodos. Bueno, y José Luis San Pedro también, otro de los grandes referentes, por ejemplo, como tú bien dices. Es que llega hasta el 15M, es tremendo, ¿no? Y nadie de los del 15M, que veía a aquel hombre con ese aspecto casi de un santo ascético, podría relacionarlo con el Banco Urquijo y todos estos mundos en los cuales él se movió. Es que es verdaderamente sorprendente de qué manera lo que defendía este grupo pues ha acabado implantándose en la amplísima mayoría de los partidos políticos. Es lo que hay. Y como decías al principio, pues tirando una vez más del casi eterno, porque lleva 500 años ahí desarrollándose el argumentario hispanófobo. A mí me gusta también utilizar ese término negro legendario de una España que realmente es una prisión de naciones prístinas, que serían pues esto que llamaban ya ellos etnias. Mira, yo tengo señalado aquí, es la única cita que quiero leer, Iván, es Ridruejo.
a última hora, posiblemente, de uno de estos coloquios Cataluña, creo que sabes cuál es. Bueno, estamos en una situación de hecho, y es que este país está ocupado por el ejército español, no Cataluña. Cataluña está ocupada, perdón, como territorio enemigo, pero como territorio propio está ocupada la totalidad del país. Entonces, bueno, aquí vemos esa transformación ideológica de uno de estos protagonistas, que es Dionisio Ridruejo, que luego termina desembocando en la socialdemocracia. Lo que dice Ridruejo, vamos, eso te lo dice perfectamente Otegi, o te lo dice Podemos. Es decir, podemos sacar varias conclusiones de esta entrevista. Podemos, por ejemplo, es un partido papista, papista de este papa, además, no de todo, ultramontano, ultra, y luego pues es casi ridruejista, se puede decir que es ridruejista también. Claro, con esto como lo de la memoria democrática vale para lo que se quiera, pues si te coges el tramo este, Ridruejo es bueno, ahora si le pones las correas y la camisa azul ya es malo. En fin, es que esto es una farsa, realmente. Yo creo que tienes como para 1 millón de programas más, porque la propia realidad te va dando el material. Como es todo tan absolutamente ridículo y asistemático, porque es asistemático cómo se presentan las cosas, pues bueno, el caso de Ridruejo es interesantísimo. Hay un Ridruejo al cual se le puede aplicar las leyes de memoria democrática, y hay otro que pues casi que te lo pueden convertir en un hombre que se puede fundir en bronce. Yo creo que el efecto de entender el franquismo, que es, digamos, la idea sobre la que gravita todavía, al menos retóricamente, en la actualidad política española, pues como el franquismo vale para todo, vale para todo. Es decir, depende en qué momento biográfico analices al individuo, te sale un franquista o un antifranquista en muchos casos, cuando lo que delatan estas trayectorias, aparte de cuestiones personales y oportunistas, las que sean, es que el franquismo pues, fue un conjunto de corrientes en las cuales se movieron de diferentes grupos. De hecho, esta gente, cuando arrancan, ¿qué son? O sea, no son gente que está en la clandestinidad. O sea, sí. San Pedro Funcionarios del Estado. Altos funcionarios, es decir, que no venían de un mundo marginal y clandestino, en fin, tenían de hecho en la Plaza de España de Madrid las oficinas, no las tenían en un sótano sólido. Por ejemplo, Chueca Goitia, Fernando Chueca Goitia, al cual yo llegué a conocer, arquitecto muy venerado, ¿verdad? Claro, nosotros en la Escuela de Arquitectura, cuando llega Chueca Goitia, de algún modo se nos transmite la idea de que es un hombre represaliado. Hombre, pues yo no voy a decir que bendita represalia, pero está como presidente de este colectivo. Es el que se sustituye a Pedro Laín. Pedro Laín, en fin, no sé, yo creo que son grandes figuras que, como todo régimen político requiere de ellas, son grandes ideólogos de la España de las autonomías. Comunidades diferenciadas, como tú bien has rescatado. O sea, es la expresión que manejan constantemente, pero constantemente. Tienen todos ese toque orteguiano también de fondo que les da gasolina europeísta. Es decir, que eso es lo que tenemos. Y hoy en España hay un fuerte autonomismo, un fuerte, yo diría, aldeanismo. Las señas de identidad son intocables. Anda, vete tú mañana a una ceremonia folclórica de cualquier comunidad autónoma, decir que es un tostón. O sea, tú di, por ejemplo, que un Aurrescu te hace bostezar, pues prepárate porque te crujen, ¿no? La idea, insisto, del federalismo está, bueno, eso por lo visto el bálsamo de Fierabras, ¿eh? Y el europeísmo, pues, ¿qué decir, verdad? El programa Erasmus, una serie de cosas que de algún modo estos señores se encargaron de implantar con una colección de libros. Antes que se leía mucho más, probablemente había más ideologización quizá en el lector, o era una ideologización por otras vías, y muchos congresos que se celebraban pues con colectivos que iban fortaleciendo. Hay un viaje, por ejemplo, de Pablo Martizaro a Canarias buscando conexiones con artistas, en fin, andalucismo, hay de todo. Yo ahí me voy a meter en un berenjenal. Bueno, tenemos unos minutos todavía, porque yo hay una cosa que estoy un poco despistada. La idea de que la doctrina del franquismo era europeísta desde los años 50.
¿por qué ese europeísmo franquista entra en choque con esta otra ideología europeísta de estos grupos? Muy interesante, esa pregunta es importantísima. Claro, claro que el franquismo quería entrar en el mercado. Es que, claro, ojo, ahora se llama Unión Europea, entonces antes era un mercado común, un mercado. Y esta es una idea que me la da en una entrevista que está en YouTube, que le hice a Juan Velarde. Juan Velarde lo que dice, que a mí me llamó muchísimo la atención, es que mientras que todos sabemos que España acaba entrando en Europa como un miembro más del club, más o menos, eso es así como hemos entrado, con los peajes que nos ha costado. Ojo el precio, ¿eh? Desindustrialización, implantación de grandes tecnologías alemanas y de gran mercado de consumo alimenticio francés. Estos son dos factores. Fijémonos qué superficies, qué supermercados hay en España, de dónde viene, de qué matriz, ese toque francés que tienen todos. ¿Y qué tecnología tenemos? ¿El AVE qué marca es? Bueno, cosas así, ¿no? Yo creo que nos está entendiendo todo el mundo. Entonces, España entra dentro del club europeo pagando el precio de la desindustrialización, pero, bueno, entrando en los salones distinguidos y teniendo la moneda del euro en el bolsillo. No nos olvidemos de la campaña, bueno, triunfalista, ¿no?, de entrada. Bien, así es como hemos entrado y así es como estamos. Pero lo que me dice Juan Velarde en aquella entrevista es que, y esto tiene que ver con el contubernio de Múnich, que supuso un palo en la rueda, y en el contubernio está, por ejemplo, Pablo Martizaro, está Ridruejo. De hecho, a la vuelta del contubernio es cuando Pablo Martizaro se pone a los mandos de la secretaría del comité. Lo que me dice Juan Velarde, que a mí me llamó muchísimo la atención, y esto habría que analizarlo más a fondo, pues probablemente por gente más versada en cuestiones económicas que yo, es que lo que se estaba a punto de conseguir era una entrada, una relación, esto que le gusta tanto a los secesionistas, bilateral. Es decir, del uno con el todo. Así lo entendí yo, y como está ahí en YouTube, que la gente escucha a Juan Velarde. Y lo que dice Juan Velarde, lo que sostiene, es que eso hubiera sido más beneficioso que disolverte en un conjunto que además se ha ido ampliando y ampliando y ampliando y ampliando por la propia inercia de búsqueda de nuevos mercados de las potencias que mueven los hilos en la Unión Europea. Porque esto de la Unión Europea suena muy bonito como rótulo, pero unos son más unión que otros. No somos ingenuos. Sabemos que no tienen el mismo peso todas las naciones, ni tienen esa capacidad expansiva. Entonces, lo que dice Juan Velarde es que las negociaciones ya lanzadas por España, por la España oficial, cree que hubieran sido más beneficiosas que esta entrada que se hace ya, digamos, con el agua bendita de la democracia y de un Franco que ya no está en el panorama, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay una clave interesantísima de análisis y que entendamos también las consecuencias, pues, de cierto europeísmo. Yo no creo que España tenga que estar de espaldas a Europa, porque además es absurdo, además no puede ocurrir, pero esto de que con tal de ser europeos cualquier cosa, bueno, hay que ponerlo en cuarentena. Y yo creo que ya que además el periodo democrático tiene mayor recorrido histórico que el franquista, yo creo que ya, y sin querer caer en el error de entenderlo como dos bloques monolíticos, que en absoluto lo son, permite ya una comparación entre bloques históricos de una escala casi similar. Eso es lo que te diría. Bueno, un poco una España, era Kissinger, una España fuerte es una España peligrosa. De cara, Claro. digo, a esos intereses, sobre todo el eje franco-alemán, bueno, vale, pues que entre, pero que entre en estas condiciones, ¿no? Es que claro, los españoles, porque en general tienen un enorme autodesprecio, probablemente fruto de muchos complejos, pero es que Kissinger ahí tiene razón. Es que una España potente y fuerte, bueno, pues puede ser un contrapeso importante, porque no olvidemos que tenemos una tecnología potentísima llamada idioma español, el que estamos hablando hoy. Y este programa lo va a ver gente de Quito y de Zacatecas, y también de
de Beteta, por ejemplo. Entonces, pues eso es fundamental destacarlo. Eso es fundamental destacarlo. Y eso es pues un capital importantísimo que tienen todos los hispanohablantes. Entonces, el divide y vencerás, y no estoy diciendo que seamos una unidad política, y probablemente no se pueda llegar a serlo, pero sí que hay unos nexos evidentes, como este que acabamos de hablar de la lengua, pues le viene bien a todo proyecto imperial. Yo, de verdad, que también te digo una cosa. Yo creo que estamos ya curados de espanto y ya nada nos debe escandalizar. Hay que asumir las cosas con entera naturalidad, con estoicismo y con la mayor penetración analítica de la que seamos capaces. Imperios ha habido siempre, va a haber siempre. La geoestrategia responde pues a unas formas más o menos previsibles y es normal que países como España, tan debilitados como estamos ahora mismo por culpa de nuestros propios errores en gran medida, pues sea un objeto de deseo de todo el proyecto expansionista. En su momento lo fue Estados Unidos no ha caído, por supuesto, todavía, y ahí está China, pues que intentará ganar posiciones. Esto es lo que hay, señores, puro realismo, nada más. Sí, sí, sí. Y unas dialécticas que están ahora floreciendo muy interesantes de cara precisamente a eso de tener los ojos abiertos, de no caer en ningún tipo de derrotismo, estar atentos, hacer análisis exploratorios potentes, con la suficiente potencia. Nuestro sistema filosófico nos da muchísimas ventajas en este sentido, Iván. Y bueno, pues estar ahí dispuestos para seguir actuando, y yo creo que ya podemos dar por cerrada esta primera conversación. Yo no sé, Iván, si te vas a convertir en el invitado estrella de estos ciclos de entrevistas. Y yo creo que hemos hecho un buen recorrido, suficientemente deleitoso como para que la gente se anime a leer, a comprar y a leer el libro. Bueno, Iván, pues un placer absoluto. En Salamanca son las 12:37, o sea, las 12:37, ya estamos en la madrugada del domingo. Te agradezco muchísimo este tiempo dedicado, un auténtico placer, y a ver si encontramos más ocasiones para charlar y para, pues, que me cuentes todas tus aventuras y tus cosas. Pues nada, no, gracias de nuevo. Y como tenemos muchas noches por delante, pues ya habrá tiempo de hablar de todo lo que vaya surgiendo. Exacto. Bueno, Y ya está, y gracias por la vamos a atención. cerrar con la frase de Fortunata, que a ver si ahora me acuerdo yo, porque como estoy en otro contexto, y recuerda, si no conoces al enemigo ni a ti mismo, perderás cada batalla. Hasta luego.